Ahí. Ya. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por la asistencia. Continuando con las actividades académicas del posgrado de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana, vamos a revisar este artículo que se titula Diferenciar entre enfermedad indiferenciada del tejido conectivo y lupus eritematoso sistémico en etapa temprana, de las definiciones al enfoque clínico. Este artículo fue publicado en noviembre de 2021. Su primer autor es Sabino Sasia. Él es profesor de la Universidad de Turín en Italia, de las áreas de nefrología, reumatología y patología clínica. Él es autor de más de 180 publicaciones y en más de 90 ha sido primer autor con más de 3.000 citaciones. El objetivo de la revisión es explorar la comprensión actual de la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo y el lupus eritematoso sistémico en etapa temprana y las posibles vías para la identificación oportuna del lupus. Y segundo es proporcionar comentarios generales sobre el tratamiento de la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, incluida la planificación del embarazo y sobre futuras direcciones de investigación. Entonces, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune en la cual se produce una disregulación inmunitaria con posterior generación de autoanticuerpos. Esta generación de autoanticuerpos es la que produce las diferentes manifestaciones clínicas que van a ser heterogéneas y puede llegar a afectar a todos los órganos o sistemas. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Para que suceda un lupus manifiesto, seguramente han debido pasar varios años de anomalías serológicas y clínicas que al principio van a tener un bajo umbral en esa manifestación, que no vamos a llegar a tener los criterios suficientes para clasificarlo como lupus manifiesto. Pero entonces debemos esperar en muchas ocasiones a que pase el tiempo para que tengamos nuevas manifestaciones y podamos clasificar a ese paciente como lupus, o puede tener un curso limitado pero estable en el cual nunca va a llegar a cumplir los pacientes con esos requisitos. Se han propuesto varios términos: lupus latente, lupus intermedio, probable o plausible, para englobar aquellos pacientes en los cuales no es posible clasificar como un lupus manifiesto, pero se hace necesario tener una definición de esos pacientes para sus diferentes manifestaciones clínicas. Entonces, acá la pregunta es si todos estos términos son excluyentes entre sí, y la respuesta es tal vez no, porque pueda que sea una combinación de pacientes en las fases tempranas del desarrollo de la enfermedad. Es entonces cuando sale esta definición, y es la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, en donde son esos pacientes con anomalías serológicas y clínicas que no alcanzan a completar los criterios clasificatorios de una enfermedad del tejido conectivo, y nos dan otra definición que es la autoinmunidad preclínica sintomática, y son esos pacientes con alteraciones serológicas sin manifestaciones clínicas, que al pasar del tiempo pueda que presenten unas manifestaciones clínicas leves y lo englobemos en enfermedad indiferenciada, o presenten manifestaciones clínicas mucho más manifiestas, más específicas para una enfermedad del tejido conectivo, y podamos clasificarla como tal. Entonces trazamos una línea a través del tiempo y observamos que esta definición tiene muchos años, más de 30 años, y la llamaron al principio síndrome del tejido conectivo indiferenciado, en donde ni siquiera le dieron una definición. 9 años después hablamos del lupus eritematoso incompleto, donde el paciente debía tener 3 criterios de clasificación para el lupus según el el ARA de 1984, y hablamos del lupus latente cuando tenía 1 o 2 criterios. Pasaron alrededor de 10 años cuando ya nos dieron una definición de enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, y acá le dieron una gran importancia al ENA-RO. Debía cumplir con la positividad del ENA-RO más anomalías clínicas o serológicas adicionales, pero que no eran suficientes para la clasificación de una enfermedad indiferenciada. Y hacia el 2023 ya esa especificidad de RO la quitaron, y nos hablaron de anomalías serológicas independientemente de RO, con presencia de signos clínicos, pero que no son suficientes para cumplir con los criterios clasificatorios de una enfermedad del tejido conectivo definida.
Pero entonces, antes de que se desarrolle el lupus, las personas están en riesgo de padecer lupus y son inherentes. Entonces, tenemos manifestaciones que son este riesgo tanto genético como factores medioambientales. Dentro de los factores genéticos están las alteraciones del genes relacionadas con complementos o los haplotipos HLA y los medioambientales como las infecciones virales o la luz ultravioleta. Entonces, acá la pregunta es si la enfermedad permanecerá estable o evolucionará hasta convertirse en un lupus eritematoso sistémico o el paciente tiene un lupus eritematoso sistémico en etapa temprana o una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. Entonces, el espectro del lupus se puede imaginar a lo largo de un continuo. Esos pacientes que están en riesgo de una enfermedad indiferenciada con una alteración genética o por factores medioambientales van a lo largo de ese tiempo a tener una autoinmunidad preclínica. Es decir, una alteración serológica sin manifestaciones clínicas. Por ejemplo, la presencia de ANA o ENA, pero sin signos y síntomas clínicos. Seguimos entonces en el continuo y se divide el brazo en dos, dependiendo básicamente de la anomalía serológica y de la anomalía clínica que puede ser más específica hacia una enfermedad ya diferenciada de ese tejido conectivo. Entonces podemos tener un lupus temprano con la presencia de ANA, la presencia de anti-DNA, que es mucho más específico para el lupus, la presencia de anti-SM y RAS-malar, o esos pacientes con una enfermedad indiferenciada, con unos ANA, unos RO positivos, artralgias y fenómeno de Raynaud. Esa enfermedad indiferenciada puede permanecer estable a lo largo del continuo o diferenciarse hacia otras enfermedades autoinmunes o evolucionar hacia lupus eritematoso sistémico, ya con manifestaciones como nefritis o citopenias. Entonces, diferenciar entre ambas entidades es un desafío para el médico. Entonces, coloquemos un ejemplo. Tenemos una mujer de 22 años que presenta ANA positivo, RO positivo, úlceras orales y artralgias. Muchos englobarán a la paciente como un lupus eritematoso sistémico en etapa temprana o como una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. Pero si, por ejemplo, esta paciente presentara también unos anti-DNA positivos, seguramente englobáramos a nuestra paciente como un lupus eritematoso sistémico en etapa temprana. Entonces, aunque todavía existen algunas diferencias entre los estudios, la literatura disponible coincide con las siguientes definiciones. En riesgo de lupus, pacientes con factor genético o ambiental que predispone al individuo, por ejemplo, una mujer de 25 años que tiene un gemelo idéntico con lupus, pero sin características de la enfermedad. Un lupus preclínico, que anteriormente, como mencioné en el ejemplo, la inmunidad preclínica sintomática. Entonces, acá el lupus preclínico es esa evidencia de autoinmunidad y disregulación inmune, pero sin características clínicas. Y lupus temprano es el término que ellos proponen. No proponen lupus incompleto, lupus light, proponen la definición de lupus temprano y es la evidencia de autoinmunidad y algunas características clínicas de lupus, pero menos de las necesarias para cumplir con los criterios de clasificación. Entonces, por ejemplo, una mujer de 25 años con resultados positivos para ANA, anti-RO y la presencia de erupción malar, pero sin otros signos clínicos ni síntomas de lupus. Lupus como tal, sí son esos signos y síntomas y serología características y que van a cumplir con los criterios de clasificación. Por ejemplo, una mujer de 25 años que tiene anticuerpos, ANA positivo, anti-DNA positivo y presencia de linfopenia, artritis y nefritis lúpica. Y la enfermedad indiferenciada es la evidencia de autoinmunidad y características clínicas de lupus, Sjögren, esclerosis sistémica, AR o miositis, pero que no van a ser suficientes para cumplir con los criterios de clasificación. Y algo acá clave es el tiempo, y es que no ha progresado durante al menos 3 años para una enfermedad diferenciada. Entonces, como se han dado cuenta, he hablado de criterios de clasificación, más no de criterios diagnósticos, y es que en las patologías autoinmunes debemos hablar de criterios de clasificación, y esto se debe a la heterogeneidad clínica de sus manifestaciones clínicas. Entonces, se definieron estos criterios como clasificación con el objetivo de tener
uniformes de investigación que requieren una alta especificidad y que se puedan y que tengamos estos grupos homogéneos con el objetivo de que puedan compararse entre diferentes regiones geográficas, razas y etnias. Incluso pueden tener o no verdaderos estándares de oro para entrar dentro de esos criterios de clasificación. Asimismo, como son para investigación, debe tener poco o ningún impacto en la facturación, no tiene implicación para el tratamiento y las clasificaciones de la enfermedad se pueden lograr mediante un conjunto de criterios con sensibilidad y especificidad razonables. Los últimos criterios para clasificación de lupus fueron del ACR 2019, donde era criterio indispensable tener unos ANAs a títulos mayores o iguales a 1 en 80, con criterios adicionales, al menos uno clínico, y mayor o a 10 puntos entre los criterios clínicos y los criterios serológicos. Y vemos cómo en esta revisión sistemática sobre la evolución de la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo hacia una enfermedad definida del tejido conectivo, en estos 13 estudios de más de 1.700 pacientes, evolucionó alrededor de un 25.7% en una media de 2.4 años. La mayoría de los pacientes evolucionaron hacia lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, esclerosis sistémica, miopatía inflamatoria y síndrome de Sjögren. Vemos cómo además las manifestaciones clínicas principales de la enfermedad indiferenciada fueron las osteomusculares y el fenómeno de Raynaud, y en menor probabilidad la fotosensibilidad y el Ras-Marar, y la leucopenia y la trombocitopenia estuvieron casi en la mitad de los pacientes. Pero en menor medida, y nos debe hacer pensar también en una baja probabilidad de una enfermedad indiferenciada si tenemos afectación renal, afectación neurológica o anemia hemolítica. Entonces la pregunta es cuántos pacientes hay en el área gris, y para responder esa pregunta nos vamos a dirigir a estos 3 ítems, y el primero del que vamos a hablar es el papel de las manifestaciones clínicas. Entonces, en estos 5 estudios, donde se incluyó el término del lupus incompleto, a un seguimiento medio de 5.8 años, alrededor de más de 200 pacientes, un 19.6 evolucionó hacia lupus manifiesto. Este número es clave para entender lo que viene, un 19.6 para diagnóstico de lupus incompleto en las revisiones sistemáticas. En estos 11 estudios de definición para enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, a una media de seguimiento de 5.7 años, más de 1.700 pacientes, el 7.5 evolucionó hacia un lupus manifiesto, es decir, menor que aquellos que tenían una definición de lupus incompleto. Y en estos 6 estudios con otras definiciones como lupus latente, lupus potencial, probable lupus, lupus lupus cutáneo subagudo o alto riesgo de autoinmunidad, a un seguimiento de 3.4 años, más de 600 pacientes, evolucionó un 22.3% hacia un lupus manifiesto. Entonces, ¿qué tenemos en el resultado de estas tablas? Observemos que hay tasas heterogéneas de progresión de la enfermedad que van desde 2.9 hasta 57% en un seguimiento de 1 a 3 años. La duración del seguimiento fue de 1 a 14 años, el número de pacientes incluidos fue de 22 hasta 665, y miren algo acá clave, y es que la edad de presentación de esos pacientes con enfermedad indiferenciada del tejido conectivo fue mayor. 41 años versus 32.6 años para los pacientes con lupus. Entonces se hizo una comparación con más de 3.000 pacientes de registro y repositorio familiar de lupus en Estados Unidos versus 164 pacientes de lupus incompleto, y que se encontró. En la mayoría eran del sexo femenino, y al igual que en la enfermedad indiferenciada, la edad de presentación de ese lupus incompleto fue mayor, 47.5 años versus 42 para las personas con lupus. Y en los pacientes de raza negra y en los latinos había menor proporción de pacientes con lupus incompleto que con lupus completo, pero esto no pasó en los pacientes de raza blanca. Había mayor paciente de lupus incompleto que en comparación con lupus.
Y para comparar la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo y el lupus incompleto con respecto a la progresión anual, también hubo menor progresión en los pacientes con definición para enfermedad indiferenciada. 2.9 y 13.2 versus 3A hasta un 57%. Algo clave es para la enfermedad indiferenciada también la ausencia de manifestaciones clínicas por un periodo mayor o igual a 3 años y la falta de un perfil serológico específico. Pero entonces, como les indiqué anteriormente, las características clínicas y de laboratorio en los pacientes que se sospecha LES en etapa temprana pueden superponerse y más cuando se diagnostica por primera vez, pero algo clave es que los pacientes con enfermedad indiferenciada del tejido conectivo van a presentar manifestaciones clínicas más leves. Incluso se han documentado pacientes con lupus incompleto, con alteraciones neuropsiquiátricas en más del 10%, alteraciones renales en el 11.7% y alteraciones pulmonares en el 22.1%, y esos pacientes iban a tener mayor riesgo cardiovascular e infecciones graves. Entonces, ¿qué factores pronósticos y clínicos para la progresión de esa enfermedad indiferenciada se vuelva a vire hacia una enfermedad del tejido conectivo definida? Nos hablan de dos tipos. El primero, el tipo de manifestación que sea más específica, como por ejemplo la presencia de artritis y que nosotros hagamos una ecografía y se detecte la presencia de sinovitis ecográfica, la presencia de gotro o nefritis, y algo clave es el momento de manifestaciones clínicas. La edad de presentación más joven puede conllevar al paciente a mayor progresión de la enfermedad hacia una enfermedad del tejido conectivo, y recordar un seguimiento en los primeros 5 años de estos pacientes para definir si viraron o no viraron. Muchas veces creemos que la xerostomía y la xeroftalmia puede ser una manifestación importante, y acá los autores nos hablan de que debido a su baja especificidad y sensibilidad, con la presencia o no de anticuerpos antinucleares, no se considere un signo clínico para estos pacientes, y esto es debido a que no siempre se van a presentar en enfermedades autoinmunes. Pero sí nos hablan de unas formas indiferenciadas, como esta definición reciente. En el año 2015 se reunió la Asociación Americana del Tórax y la Asociación Europea de la Respiración, y nos hablaron de IPAF, que son esas neumonías intersticiales con características autoinmunes, y son pacientes en los cuales no tenemos una clasificación para una enfermedad definida del tejido conectivo. Entonces ellos quisieron agruparlo y crearon los criterios clasificatorios mediante 3 dominios: un dominio clínico extrapulmonar, un dominio serológico y un dominio morfológico. Estos pacientes debían tener confirmación de la enfermedad pulmonar intersticial por angiotap o por biopsia, y exclusión de otras etiologías, y el criterio era que no debían tener una enfermedad de tejido conectivo definida. Dentro de los dominios clínicos eran básicamente dermatológicos, manos de mecánico, úlceras digitales, la presencia de gotro, telangiectasias, y de osteoarticular, la presencia de artritis y rigidez matutina por más de 60 minutos. Ojo con esta definición para la condición serológica, y es que nos dan títulos de ANA para homogéneo o para granular, 1 en 320, pero si son patrones nucleolares o centroméricos, no debemos tener en cuenta la dilución de esos ANA. También tenemos anomalías serológicas dentro de los ENA, dentro de condiciones para anticuerpos antisintetasa o anti-MDA5, y condiciones para esclerosis sistémica como el SCL-70. Y dentro del dominio morfológico está el angiotap para neumonía intersticial no específica en organización, la superposición de organización en organización y la neumonía no específica, o la neumonía linfocítica. Observen que aquí no está la neumonía intersticial usual. Entonces, esa progresión hacia IPAF en el estudio o en los diferentes estudios hacia una enfermedad del tejido conectivo definida se han
documentado en alrededor del 15% de los casos, y algo para tener como factor de riesgo es que el sexo femenino y la serología, es decir, ese dominio serológico que les mostré, predijo la progresión hasta en el 50% de los casos, y que los hallazgos más comunes eran la neumonía intersticial no específica, los ANA positivos y el fenómeno de Raynaud. Entonces hay que tener en cuenta que IPAF puede representar una fase temprana de una enfermedad del tejido conectivo, y la evolución hacia una enfermedad definida es más probable durante los primeros años de seguimiento. Pasando entonces a la segunda premisa para contestar las preguntas, es el papel de las pruebas serológicas. Entonces, uno de los principales desafíos en el diagnóstico de la enfermedad del tejido conectivo es el hecho de que varias enfermedades comparten anomalías serológicas características, como por ejemplo los anticuerpos antinucleares o el factor reumatoide. Mucho más fácil sería, por ejemplo, con algunas especificidades de anticuerpos para ciertas enfermedades, por ejemplo, anticuerpos anticentroméricos para esclerosis cutánea limitada, o los antitroposomerasa para cutánea difusa, o los anti-SM o anti-DNA para lupus. Pero hay algo clave, y es que el número acumulado de anticuerpos para los cuales un paciente da positivo es indicación de progresión, y que en el lupus presenta una media de 0.3 nuevas especificidades de autoanticuerpos por año, y que al momento del diagnóstico, al menos nuestro paciente va a tener 3 especificidades de autoanticuerpos. Entonces, ¿qué tenemos acá con los estudios que documentaron en el artículo? En este primer estudio, 148 pacientes con enfermedad indiferenciada del tejido conectivo tenían anti-Rho positivo. Un 24% desarrolló una enfermedad definida con una media de 4 o 5 años, y la mayoría de los pacientes desarrollaron lupus eritematoso sistémico seguido de síndrome de Sjögren. Entonces, teniendo en cuenta eso, en este otro estudio quisieron definir cuál Rho era el que estaba presente. Entonces, 170 pacientes con Rho positivo, que tenían Rho 52 positivo o Rho 60 positivo, presentaron 55 pacientes lupus eritematoso sistémico y 39 pacientes síndrome de Sjögren. Dentro de ellos, la mayoría de los pacientes con síndrome de Sjögren presentaron títulos más altos de Rho 52, y 13% de los pacientes con lupus presentaron solo Rho 60 positivo, y ningún paciente con síndrome de Sjögren presentó Rho 60 solo positivo. 57 pacientes se les clasificó como una enfermedad indiferenciada, dentro de los cuales, al pasar el tiempo, 4 de 5 pacientes que tenían Rho positivo evolucionaron a lupus, 7 de 34 pacientes que tenían Rho 52 y Rho 60 positivo evolucionaron a síndrome de Sjögren, y 12 pacientes de los que tenían solo Rho 52 positivos, ninguno evolucionó hacia una enfermedad autoinmune. Entonces, acá se hicieron la pregunta de por qué esos pacientes con Rho 52 no evolucionaron, o será que qué pasó en esta corte. Entonces decidieron hacer otro estudio donde participaron 190 pacientes. De esos, 97 pacientes tenían Rho 52 positivo y Rho 60 negativo, y 100 pacientes tenían Rho 52 positivo y Rho 60 positivo. De los 97 pacientes con Rho 52 solo positivo, el 73% presentó alguna anomalía, y se clasificó como una enfermedad indiferenciada en el 14%, AR en el 13%, lupus en el 10% y síndrome de Sjögren en el 10%. Y 24% no recibieron diagnóstico de enfermedad del tejido conectivo, pero hay algo clave acá, y es que no fue enfermedad del tejido conectivo, sino que fue diagnóstico de condición oncológica. Ellos evolucionaron hacia cáncer de mama, de pulmón y de colon. Y observamos los 100 individuos que tenían ambos, tanto Rho 52 positivo como Rho 60 positivo. La mayoría presentaron síndrome de Sjögren, un 23% lupus eritematoso sistémico y un 12% una enfermedad indiferenciada. Entonces, el tener Rho 60 acompañado de Rho 52 sí me llevó a mayor presentación de una enfermedad autoinmune en comparación solo con un Rho 52. En este otro estudio de 213 pacientes,
con síntomas de enfermedad indiferenciada en etapa temprana durante al menos un año. El desarrollo de lupus a 5 años se asoció con la raza africana, la edad de presentación más joven, como ya habíamos visto, y condiciones clínicas como celositis, alopecia y erosiones discoides. Con respecto a los laboratorios, la presencia de ANA AC1 homogéneo, anti-DNA y SM, una prueba de CUS positiva y una prueba falsa para sífilis. Con respecto a otros anticuerpos que no son los RON y los anti-DNA, sino los anticuerpos antifosfolípidos, que también hacen parte de los criterios clasificatorios. En estos, entonces, se quiso determinar si la presencia de estos anticuerpos antifosfolípidos van a ocurrir antes del diagnóstico del lupus y antes después de un evento trombótico, y si su presentación es temprana durante el desarrollo de la enfermedad. Entonces, acá se incluyeron 130 pacientes con lupus. Antes y después del diagnóstico se les realizó la medición de los anticardiolipinas. Entonces, antes del diagnóstico del lupus, el 18.5 pacientes, es decir, 24 pacientes, presentaron anticardiolipina IgG o IgM positivo. Entonces, la conclusión en los resultados fue que se puede detectar hasta 7.6 años de que se desarrolle un lupus eritematoso sistémico la presencia de anticardiolipinas con una media de 3 años, que estos pacientes van a tener peor pronóstico y precedió al evento trombótico en 1.3 años. La mayoría de estos pacientes van a presentar complicaciones neurológicas renales, hematológicas y los eventos trombóticos si evolucionan hacia lupus. Entonces, ¿qué factores pronósticos nos mencionan con respecto al laboratorio para una progresión hacia enfermedad definida? Unos ANA, homogéneo, anti-DNA, anti-SM y la presencia de ambos. Por último, ¿qué papel tienen esos criterios de clasificación? Entonces, acá la revisión sistemática la hicieron con los criterios de clasificación del ACR del 97, en comparación con la presencia de lupus en etapa temprana o en la enfermedad diferenciada del tejido conectivo. Fueron más de 1.100 pacientes, observando entonces que los pacientes con la enfermedad diferenciada y con lupus temprano van a presentar mayor manifestaciones osteomusculares y mucocutáneas, y en menor proporción condiciones como serositis o alteraciones renales. Y dentro de los desórdenes hematológicos, los que mayores se van a documentar son la leucopenia y disminución también en la clínica neuropsiquiátrica y de anemia hemolítica, al igual que en trombocitopenia. Con respecto a los criterios inmunológicos, hacen énfasis con el anti-DNA, pero miren la heterogeneidad de rango de 16 hasta 100, a diferencia de los ANA que van de 97 hasta 104. También hicieron la comparación con los criterios de clasificación SLIC del 2012, también en ambas entidades, lupus temprano y enfermedad indiferenciada, más de 350 pacientes, al igual que en el ACR del 97, la mayoría de las manifestaciones de estos pacientes iban a ser mucocutáneas y osteoarticulares y la leucopenia, y en menor proporción alteraciones renales, neurológicas y de anemia hemolítica. Y acá también le dan mayor rango de porcentaje de estos pacientes a la presencia de los ANA, y acá ya observamos el complemento bajo. Miren que en el rango de los anti-DNA acá es diferente, va de 9.1 hasta 46.2. Entonces, ¿qué resultados nos dan las tablas? Que la afectación más común es la piel y las articulaciones. La afectación de los riñones y del sistema nervioso central va a tener menor frecuencia en la enfermedad indiferenciada. La leucopenia y la linfopenia va a tener mayor frecuencia y la trombocitopenia menor frecuencia, al igual que la anemia hemolítica autoinmune, y que no hubo diferencia al comparar los criterios de ACR del 97 con los del LIT del 2012. Entonces, desde la perspectiva del laboratorio, nos hacemos estas dos preguntas: si podremos alguna vez decir que un paciente que da positivo en la prueba de anticuerpos anti-DNA tiene una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, o la presencia de anticuerpos anti-DNA debería descartar un diagnóstico de una enfermedad indiferenciada y nos da más a favor de un diagnóstico de lupus o de lupus en etapa temprana.